Son las 8:12 de la mañana y vamos a continuar con las conversaciones a esta hora en Radio Análisis y queremos saludar y agradecer por poder dialogar al senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Que esté muy, gracias por recibir esta llamada. Gusto de saludarlo, muy buenos días. Sí, bueno, hemos leído, senador, con mucha atención esta columna donde usted ha sido muy duro con esta idea del plan B que empieza a circular desde la derecha, pero no solo desde la derecha, en relación al plebiscito de salida de septiembre. ¿Por qué decidió pasar adelante con este punto y con este tema? Mire, porque creo que estamos en un punto central de lo que puede ser el ciclo histórico y político de Chile, donde estamos ante la alternativa de tener una nueva constitución, única vez hecha por la soberanía popular, con todos los ripios del proceso, pero el contenido es lo que vale. Y entonces me parece a mí que los actores políticos tienen que demostrar sus caras derechamente con la ciudadanía y no envolver sus objetivos de rechazo en base a una fórmula que nunca usaron durante los últimos 30 años. Lo que quiero decir es que tengo un problema de credibilidad respecto de ese buenismo que encierra un rechazo bajo la promesa de que si gana el rechazo va a haber de todas maneras una nueva constitución, porque eso significa que a mí me están pidiendo un acto de fe, diciéndome, mire, yo estoy por el rechazo, pero créame que no estoy por el rechazo en el fondo porque quiero hacer la nueva constitución de una manera distinta. Entonces, en estas materias no existen los actos de fe, existe una historia, existe una credibilidad, existen cosas concretas, y lo concreto es que hoy día estamos entre el apruebo y el rechazo, y esa es la señal que tenemos que darle a la gente respecto del proceso que viene. Por eso yo, digamos, estimé dar a conocer esta posición personal que tengo yo respecto de cómo veo el proceso, ¿no? Ahora, hay bueno, lo que usted ha señalado es categórico en varias partes, senador, pero le quiero mencionar ahora una, donde usted dice que no concibe que haya sectores de centro izquierda por el rechazo. ¿Por qué? Porque he visto distintos actores de la centro izquierda más o menos críticos en la misma línea que lo hace la derecha, digamos, con las mismas dudas, con los mismos argumentos. Entonces, yo, por ejemplo, también tengo críticas, pero mis críticas no van bajo ese mismo paraguas, sino que mis críticas van al desarrollo del proceso que nos llevó a este clima de cierta incertidumbre y de una actitud psicosocial de la gente que vio que el proceso no se llevó de una manera que a mí me diera tranquilidad, sino que se generó un ambiente como que esto se estaba haciendo mal. Y como se hacía mal en el proceso, el contenido estaba también contaminado por ese proceso. Bueno, esa es una realidad, digamos, y por eso que las encuestas, digamos, caminaban en esa dirección. Pero otra cosa es que nosotros examinemos con frialdad y tranquilidad cuál es el contenido de la Constitución y nos encontramos con otra realidad, como es la que, por ejemplo, hoy día hace un banco norteamericano en un diario de circulación nacional, en la parte de la economía, donde dice que la Constitución no es ni mala ni terrible. Entonces los bancos norteamericanos tienen una visión mucho más optimista que la que tienen ciertos actores que yo veo que opinan, digamos, en el espacio público chileno. ¿Y por qué piensa usted, senador, que se instala esto que podríamos identificar como temor, como esta idea de que cambiar la Constitución sería un salto al vacío? ¿Por qué cree usted que imperan en ciertos sectores este tipo de razonamiento? No sé, porque yo creo que el proceso le ganó al contenido, eso fue. Yo creo que esto partió mal en una puesta en escena desde el mismo día en que se instaló la convención. Y yo creo que eso contaminó el ambiente, lamentablemente.
las formas le ganaron al fondo. Y eso es verdad. Bueno, yo lo he visto en mi recorrido, en conversar con la gente, en el entorno, digamos, la desconfianza que se generó a partir de las formas con que los convencionales se comportaron en una institución pública elegida por la gente, que se supone que es una institución seria, pero no grave, que daba cuenta de un Chile distinto. Entonces yo creo que esa forma, a mi juicio, contaminó el ambiente político y dio paulo y dio pie para que entonces la gente discuta sobre eso y no discuta sobre el contenido, o discuta sobre el contenido siempre de manera sesgada. Y entonces la derecha, hábil e inteligente como siempre, en este tipo de materias estratégicas y tácticas, se dio cuenta de que tenía un pasadizo que le permitía hoy día sí tener más argumentos para decir estamos con el rechazo, a lo cual le agregó papel celofán, un papel cuché, como digo yo, para presentar una cosa más amable frente a la ciudadanía. Es lo que yo vi, digamos, desde el punto de vista de analizar finamente las estrategias que se van a generar. Y a mi juicio, la campaña que vamos a presenciar antes del 4 de septiembre va a ir en esa dirección. Entonces, una nueva campaña refinada de esos sectores para que gane el rechazo, con lo cual digo yo, la derecha recupera su poder de veto, porque hoy día son promesas, nos pide un acto de fe, pero si ganara el rechazo el 4 de septiembre, el escenario político es que la derecha recupera nuevamente el poder de veto que le dio la Constitución en los últimos 30 años. Y con eso, las reglas del juego, lo que se acuerde, se ve abajo ese poder de veto. Ese es todo el cuento. Ahora la derecha dice, no, por favor, créanme, y así me lo han dicho connotados personeros a mí, personalmente, ¿por qué no nos da el favor de creernos? Entonces, le vuelvo a repetir que yo no creo en los actos de fe. Ese es todo mi punto de vista. Para resumir el punto, senador, ¿usted no piensa que en la eventualidad de un triunfo del rechazo la derecha está disponible para hacerle cambios a la Constitución? O sea, deduzco que usted más bien creería que el triunfo del rechazo es simplemente para que las cosas sigan tal cual. Es que lo que pasa es que en política yo no puedo hacer un acto de fe, sobre todo cuando la historia trabaja en contra de eso. La historia me ha dicho que aquí lo que está en juego es el tipo de modelo de sociedad que tenemos, que ha defendido la derecha y que quiere seguir defendiéndola y que no quiere que cambie. Ese es el quiz de la discusión, el nervio central de la discusión que tenemos, el tipo de modelo de sociedad que construimos en Chile. Y entonces la derecha ve que tiene un pasadizo para ganar el rechazo y recuperar fuerza. Uno hace actos de fe en otro tipo de materias, en las relaciones familiares, en las relaciones de afecto con las personas, en otros ámbitos, en el ámbito religioso. Pero en el ámbito político, digamos, es muy difícil cuando hay una historia, digamos, que está presente en las decisiones. Ese es mi punto de vista. Entonces yo estimo que caer en lo otro, y por eso hablo de sectores de centro-izquierda, es caer en una cierta ingenuidad de creer, digamos, de que eso podría ser así. Sí. Esa es mi aprehensión que tengo yo respecto a este proceso. Senador, ¿no será que en algunos sectores más que la ingenuidad lo que opera simplemente es la adhesión al modelo imperante? Bueno, no quiero personalizarlo, pero seguramente usted como yo y como muchos vieron la portada del Mercurio del domingo, donde aparecían 10 caras opinando sobre qué es lo que debería ocurrir si es que gana el rechazo. De hecho, en el enunciado del artículo decía personeros de distintos sectores políticos, pero la verdad es que cuando uno miraba esas caras, independientemente de que han pertenecido a distintos partidos y coaliciones, veía en muchos temas y quizás en los centrales puntos de vista extraordinariamente parecidos. Entonces, para en resumir y terminar por formular la pregunta, ¿es solo ingenuidad o también hay sectores que se autodenominan de centro izquierda que más bien simplemente adhieren sin mayor complejo al modelo que ha imperado en el país en los últimos 40 años? Mire, más allá de los nombres... Sí, claro, estamos hablando en general. Claro, no más allá de los nombres, ese titular
a mí me confirma la tesis que yo planteo. Ujú. Hay un diseño de la derecha económica y política en torno a tener un rechazo con cara amable, para llamar a la gente a decirle que no se asuste, porque no hay un salto al vacío. Porque ese sector le dice, mire, rechace y nosotros vamos a hacer una cosa distinta. Y donde convergen distintos personeros que en el transcurso del tiempo, digamos, tienen una visión de que este modelo, digamos, habría que hacerle algunos retoques y no cambiarlo. Entonces, exactamente ese titular es el que a mí me llega a firmar, y muchas otras cosas que he visto en todos estos meses, que aquí hay un diseño en esa dirección donde sectores de centro izquierda, no llamemos por ingenuidad en consecuencia, sino que por distintas razones se han sumado a esto. Ujú. Y creo que yo simplemente lo que quiero es develar de que a mí no me pasan gato por liebre. Ese es todo el punto. Ujú. Senador, usted ha dicho que la estrategia de la derecha consiste en quedarse en la forma y no ir al contenido. Bueno, vayamos al contenido. Todos quienes nos están escuchando conocen perfectamente su trayectoria, saben que ha sido parte de la concertación, que ha sido parte de los gobiernos de la concertación, que es demócrata cristiano, que estuvo también en el gobierno de la nueva mayoría y así sucesivamente. Bueno, yendo al contenido, ¿por qué a usted, con la trayectoria que todo el mundo le conoce, le hace sentido votar por el apruebo? Desde el punto de vista de los Mire, contenidos. eh, porque si uno examina capítulo por capítulo la Constitución, digamos dos cosas centrales. Esta Constitución no cambia para nada centralmente el concepto de democracia que hemos tenido en los últimos 200 años en el mundo occidental. No hay un cambio, digamos, del concepto central. Lo que hay son cambios a los regímenes o sistemas políticos que hacen operativa esta democracia desde el punto de vista político. Y lo segundo es que aquí no se está cambiando el sistema de economía de mercado ni el sistema capitalista. Esto no es una revolución. Se está cambiando el tipo de capitalismo que tenemos en Chile, que fue el neoliberalismo, por un tipo de capitalismo más a la europea, más a lo del sudeste asiático, a lo escandinavo, un Estado democrático de derecho. De tal manera que los pilares centrales de lo que es el mundo occidental se mantienen en esta Constitución. Cuando a mí me hablan de algunas cosas laterales importantes, pero que no van al núcleo central, cuando por ejemplo la plurinacionalidad, uno la puede explicar, las autonomías las puede explicar, existen documentos internacionales firmados por Chile. Aquí hay mucha ignorancia también respecto del tema. El tema de la descentralización. Los profesores de Derecho Administrativo han explicado claramente de que está todo, digamos, en términos correctos, que no hay nada escandaloso en el proceso de descentralización. Y así suma y sigue. El tema de la economía, de las inversiones, de la propiedad privada, de la libre iniciativa están garantizados. Si las características son centralmente los derechos que va a tener la gente, en que el mercado va a excluir el lucro en los derechos como la salud, la educación, las pensiones, etcétera. Entonces, a mí me parece que tiene razón ese banco norteamericano que hoy día aparece en la prensa diciendo, mire, no, esto no es tan terrible. Y es así. Entonces yo creo que hay mucho escándalo respecto del contenido, porque yo creo que la forma, le vuelvo a repetir, mucha declaración de principio, muchas declaraciones, porque la Constitución debe contener normas, principios y declaraciones. Entonces los principios y las declaraciones le ganan a las normas. Y además queda mucha cosa por hacer desde el punto de vista de la arquitectura jurídica de lo que es la Constitución. Entonces, mire, yo no he querido salir públicamente diciendo, mire, voy a votar a apruebo, porque creo que hay una cuestión previa que yo creo que la DC, partido al cual todavía milito por muchos años, tiene que tomar una definición colectiva. Y yo quiero contribuir a ese debate en la toma de decisiones y establecer claramente mi responsabilidad y hacerlo en las instancias correspondientes. Ya, Esa es toda la situación. pero deduzco de sus propias palabras que usted no conseguiría que
la democracia cristiana termine pronunciándose por el rechazo o por la abstención. Lo que pasa es que yo creo que más allá de las formas y más allá de la discrepancia que uno pueda tener con aspectos puntuales del contenido de la Constitución, los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica de pronunciarse sobre ciertos eventos que acontecen, digamos, en el país. Lo fue con el golpe militar, lo fue previamente con esa declaración de la Cámara de Diputados de agosto del año 73, bueno, lo fue con la vuelta a la democracia, lo es hoy día. Entonces yo no quiero que la democracia cristiana se equivoque históricamente respecto, digamos, del ciclo histórico que hoy día estamos viviendo. Porque si la democracia cristiana se pronuncia por el rechazo, significa definitivamente que va a estar acompañada por quién. ¿Con quién va a estar acompañados con el rechazo del 5 de septiembre? ¿Cuál va a ser su domicilio después del 5 de septiembre? ¿Cómo va a ser política para adelante? ¿No será que va a quedar completamente aislada, fuera, digamos, de lo que ha sido históricamente su accionar en la centroizquierda en los últimos 30 años? Entonces, esas cosas son las que están en juego, y por eso me interesa en que se tome una decisión colectiva correcta. Ahora, si pierde mi tesis, bueno, yo salvo mi responsabilidad porque siempre he sido claro en mi vida respecto de los temas y siempre he tenido la más absoluta independencia para pronunciarme respecto de todos los temas. No pretendo yo tener la verdad, pero por lo menos quiero tener mi conciencia tranquila, sobre todo cuando yo soy una persona que está de salida de la política, por razones etarias, y por lo tanto, de esta manera estoy trabajando y haciendo presente mis puntos de vista. Senador, lo que usted acaba de escribir hace comparar el dilema histórico de este plebiscito con la situación política de 1973, digo, el tipo de alianzas que hizo la democracia cristiana, el modo en que se posicionó en lo que ocurría en aquel tiempo. ¿Por qué hizo esa mención a ese momento específico de la historia para referirse a este? Porque han sido hitos históricos en los últimos, digamos, en las décadas pasadas respecto a lo que ha sido la DC. Podría haber mencionado también el virtuoso gobierno de Frei Montalva, donde la democracia cristiana tomó decisiones históricas muy positivas, como fue la reforma agraria, como fue el trabajo con los sectores populares, como su política de vivienda. Entonces, bueno, ha tomado en otras oportunidades también decisiones históricas. Hoy día volvemos a tener una decisión histórica. Entonces son decisiones más allá de votar un simple proyecto de ley. Son cuestiones que marcan la trayectoria, y sobre todo cuando un partido viene a la baja, cuando ya no estamos con los 40 diputados, no estamos con los 85 diputados del año 60 y 65, estamos hoy día en el 4%. Entonces, o se resucita y se tiene visión histórica, o se cae nuevamente, digamos, en una decadencia. Eso es lo que tiene que ver la DC al momento de definir, más allá, ¿no es cierto?, de ciertas críticas puntuales que uno pueda tener respecto al proceso, al contenido de lo que estamos viviendo hoy día en Chile, que es único en la historia de hacer una constitución por la vía de la soberanía popular. Hemos conversado con el senador de la democracia cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla. Senador, hemos tenido aquí muchas veces la oportunidad de conversar, así que como siempre, muchas gracias por su gentileza y su disposición para con nuestros auditores y auditoras. Que tenga un buen día. Bueno, muy, muy amable, gusto saludarlo, muy buenos días. Ahí estaba el senador Francisco Buenchumilla exponiendo con mucha claridad su punto de vista respecto al plebiscito del 4 de septiembre y dando también sus fundamentos para pronunciarse en favor del apruebo. Es cierto, la democracia cristiana todavía no ha hecho este proceso formal colectivo para tomar una decisión como tienda partidaria, pero ya estamos viendo a muchos de sus militantes manifestarse, varios por el apruebo, por cierto, y también, aunque no ha habido pronunciamientos formales en favor del rechazo, sí hemos tenido varias voces en las últimas semanas muy críticas respecto al contenido del borrador. Vamos a ver cómo sale la democracia cristiana de esto y qué es lo que decide finalmente. Son las 8:32, les propongo que hagamos un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día, miércoles 8 de junio.